Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar una vez más y saber que nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios es amor, su amor es infinito y ese amor es el que nos sostiene todos los días de nuestra vida. En ese amor es que usted y yo nos fortalecemos cada día. Y me alegra saludar a cada familia y a cada persona que se conecta a escuchar esta palabra de parte de Dios. Y oro a Dios y le pido a Dios que hoy el Señor hable a su vida, hable a su corazón, que hoy el Señor sea siendo propicio a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Y uno de los desafíos más grandes que tenemos en la vida los seres humanos es el desafío de los conflictos internos. Porque es que en la vida de las personas pueden haber una situación externa y una situación interna. A veces externamente aparentamos estar felices, pero internamente podemos estar tristes. A veces en la vida sucede hasta lo contrario, ¿no? Usted ve a alguien, le ve una cara rara, usted dice, esa persona está brava, pero cuando usted le pregunta, la persona está bien, la persona está contenta. Entonces, internamente parece que dentro de nosotros hay a veces luchas también, porque internamente a veces estamos en unos conflictos que son cosas que se nos vienen como una en contra de otra. Por ejemplo, sé que debo cuidarme, tengo que comer poco, no puedo comer mucho porque me voy a engordar, pero internamente la persona, aunque sabe que debe comer poco y aunque sabe que debe cuidarse, internamente lucha y internamente escucha esa vocecita que le dice, vamos, comamos, eso no importa la figura, eso no importa la salud, eso no importa esto. Ay, pero es que si yo tomo X bebida oscura, eso me hace daño. Ay, internamente entonces empiezas a luchar con que internamente escuchas una vocecita que te dice, eso no te va a hacer daño, nadie se va a morir de eso. Y entonces se crea dentro de nosotros un conflicto interno. Hay una lucha interna dentro de nosotros, como que una parte de nosotros quiere hacer algo, pero otra parte de nosotros quiere hacer otra cosa. Y entonces continuamente estamos luchando, ¿sí? Y si a eso le sumas tú los conflictos externos, pues esos van a producir más conflictos internos dentro de nosotros. Y hoy precisamente quiero hablar de lo que son los conflictos internos, ¿sí? De cómo enfrentar los conflictos internos, de cómo enfrentar los conflictos internos. Porque es que tú y yo no somos personas que no tengamos conflictos. Creo que todos tenemos conflictos internos. El conflicto interno también puede ser si hago lo bueno o hago lo malo. Y eso es un conflicto que a veces hay dentro de nosotros. ¿Respondo mal o respondo bien? Y eso está ahí luchando continuamente. Así que a través de la palabra de Dios vamos a ver cómo solucionar conflictos internos. Y te invito para que oremos, para que, si quieres, primeramente vas a buscar en tu Biblia el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo número 18. Y vamos a prepararnos. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer a partes del capítulo. Pero vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que en el día de hoy nos hable, que en el día de hoy su palabra pueda venir a nuestras vidas para fortalecernos. Señor, en el día de hoy yo quiero colocar delante de tu presencia la vida de cada hombre, la vida de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente, de cada persona, Señor, que está escuchando esta palabra. Y te pido, Señor, que hoy a través de tu palabra nos ayudes a solucionar los conflictos internos.
Guía nuestras vidas en tu amor, en tu verdad. Guíanos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo para poder solucionar todo conflicto interno que haya dentro de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo número 18, y voy a iniciar a leer un texto aquí, que es el texto como el centro de este capítulo, digámoslo así. Entonces, vamos a leer del primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso número 15 en adelante. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. ¿Quiénes son los que quienes se los causan? Son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Amén. Y en este texto podemos ver que aquí hay un conflicto, digámoslo así, entre el rey Acab, que está gobernando Israel en ese momento, y un profeta, un hombre de Dios llamado Elías. Hay un conflicto. Resulta que si tú lees el capítulo 17 del primer libro de Reyes, te encuentras con que Dios le dijo a Elías que le diera una palabra a Acab, donde Dios iba a detener la lluvia, donde Dios no iba a dejar que lloviera. Y esa situación a Elías le tocó esconderse, ¿sí? Le tocó ocultarse durante ese tiempo. Fue más o menos un tiempo larguito donde él estuvo oculto, no se dejó ver del rey Acab, no se dejó ver de nadie más. Estuvo en un arroyo, luego estuvo donde una viuda, pero en el capítulo 18 Dios le dice a Elías: ve y muéstrate a Acab. O sea, Dios lo manda, Dios le envía a salir de estar oculto, a salir y enfrentar a este rey. Y lo curioso es lo que dice el capítulo 18, en el verso 1, y voy a leerlo, dice así: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Y podemos ver que a veces los conflictos internos, o porque a veces nosotros tenemos conflictos internos, porque muchas veces las crisis y externas nos producen conflictos internos. ¿Cuál era la crisis que había en este texto? Habían pasado 3 años desde la palabra que Dios le dio a Elías y la palabra que Elías le dio al rey Acab y a la nación de Israel, que se arrepintieran, que se apartaran del mal. Ellos no quisieron. Entonces 3 años habían pasado y usted imagínese una sociedad agrícola, una sociedad, bueno, y aún a nosotros, porque sabemos que aún si estamos dentro de una ciudad y en esa ciudad no llueve, o no llueve donde están los embalses de agua, empieza la crisis. Pero usted imagínese una sequía de 3 años en medio de una sociedad agrícola, de una sociedad que depende de la agricultura, de la ganadería. Esa era su fuente de supervivencia. 3 años sin llover, 3 años sin una gota de agua. Y esto crea una crisis. Ahora, la crisis se está produciendo y el problema era que había un conflicto interno en la nación de Israel. Sí, estamos hablando de la nación de Israel, de las 10 tribus del norte. Y ese conflicto que tenían ellos era
que ellos tenían por maña, por costumbre, habían adquirido la costumbre de buscar a los Baales. Baales, entre comillas, un dios de la región al cual le pedían lluvia, al cual le suplicaban por lluvia las naciones cananeas que antes habían estado allí, pero el pueblo de Israel había aprendido esa práctica. Entonces el pueblo de Israel tenía una costumbre y era, buscaban a Dios, iban al templo de Dios, pero si Dios no les respondía, entonces iban a los Baales, ¿sí? Iban a Baal, iban a la diosa Cera, iban a Baal, y entonces se creía que en esa región Baal era el que enviaba la lluvia, ¿sí? Se creía que en esa región Baal era el que enviaba la lluvia. Entonces, usted imagínese, la nación, el pueblo de Dios, ha entrado en un conflicto interno donde no solo busca a Dios, sino que busca a Baal. Si Dios no me responde, voy a buscar a Baal. Si Baal no me responde, voy a buscar a Dios. Y esto era una crisis interna, esto era un problema, esto era un conflicto interno que había en la gente. Y en medio de ese conflicto, pues Dios parece que tiene una solución y Dios envía al profeta Elías a hablar con el rey Acab. Y lo primero que nosotros vimos allí es que cuando el rey Acab ve a Elías, lo culpa y le dice al rey Acab: por tu culpa es que nuestra nación está en crisis. Por tu culpa es que no ha llovido, por tu culpa es que estamos mal, por tu culpa. Entonces empieza a culpar a Elías. Y podríamos decir que está culpando es a Dios. Entonces, ¿cómo solucionar o cómo enfrentar el conflicto interno que hay dentro de nosotros? Y lo que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor es que lo primero que yo tengo que analizar es que tengo que entender que Dios no es el culpable. Recuerda, ¿cómo enfrentar el conflicto interno? Primero, entender que Dios no es el culpable de la crisis. Que Dios no es el culpable de la crisis. Porque el rey Acab sale y las primeras palabras, como las leí aquí en el verso número 17, le dice a Acab a Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? Y Elías le tuvo que decir: no soy yo quien le está causando problemas a Israel. Respondió Elías: ¿quiénes son los que los causan? Son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Sí, tras los Baales, o sea, tras otros dioses. Entonces, lo primero, como yo puedo enfrentar esos conflictos internos, es que yo tengo que entender, tengo que comprender que Dios no es el culpable de lo malo que está pasando. Y es curioso, pero antes sucedía que la gente culpaba a Dios de las cosas malas. Ah, no llovió, no hay lluvia. Dios es el culpable, Dios nos está castigando, Dios no nos ama. Pero parece que eso ha venido a nuestros tiempos también. Y muchas personas pueden estar pensando que Dios es el culpable de esta pandemia. Y muchas personas pueden estar echándole la culpa a Dios de esta pandemia. Y pueden estar echándole la culpa a Dios de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, que la gente está quedando sin empleo, que están cerrando, que hay mucha gente enferma, que ha muerto mucha gente, y muchas personas no hacen más sino echarle la culpa a Dios. Y yo quiero que usted entienda algo. La manera como tú y yo podemos enfrentar ese conflicto interno, porque es un conflicto interno. Decir, bueno, yo busco a Dios, yo amo a Dios, yo estoy con Dios, pero al mismo tiempo ver que una pandemia mundial, que una situación mundial nos está afectando a todos y que nos cambió la vida. Y tal vez usted hay momentos donde dice, no, yo sé que Dios nos va a sacar de esta, yo sé que Dios nos va a ayudar, pero otras veces usted de pronto dice, como que Dios no existe, como que Dios no es real.
¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios permite que mueran las personas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Un día me llamó un hombre y me dijo, pero ¿por qué Dios permite eso? Si nosotros oramos, si nosotros le pedimos a Dios, si nosotros le dijimos a Dios que sanara a esa persona, ¿por qué Dios permitió que muriera? Conflictos internos. Esos son conflictos dentro de nosotros. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que la Biblia nos relata que Acab pensaba que la culpa era de Elías, pero Elías le responde muy sabiamente, porque mira lo que sucedió en ese trasfondo de esa nación. Resulta que el rey Acab se casó con Jezabel, con una mujer que adoraba, que no era de la zona, que era de otra nación, pero esa mujer adoraba a Baal. Entonces, cuando esa mujer viene y se casa con el rey Acab, empieza a traer la adoración a Baal al pueblo de Israel. Empieza a traer la adoración a Baal. Y la nación de Israel, que no era muy fiel a Dios, pues empezó a adorar a Baal. Y como te digo, adoraban a Baal, pero adoraban a Dios también. O sea, había como un dualismo allí. Busquemos a ver cuál nos soluciona, cuál nos arregla. Entonces, la decisión de un rey, la decisión de los gobernantes, afectó ¿a quién? A toda la nación. Y algo que tú y yo tenemos que entender, como lo dice este pasaje, cuando Elías le responde acá, le dice, ¿quiénes se lo causan? Son tú y su familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Y yo no sé, y Dios me perdone si estoy hablando lo que no es, pero yo he visto un mundo entero que se ha alejado de Dios, se ha alejado de la palabra de Dios. Un mundo entero que prefiere salvar la vida de un animal que salvar la vida de un ser humano. Un ser humano que lucha por sus derechos, pero al mismo tiempo pide el derecho de matar una vida humana. Buscan derechos para hacer lo que quieren, pero les cuesta obedecer los mandamientos de Dios. Y es curioso que entre más el ser humano se aleja de Dios, más catástrofes o más cosas vienen sobre la tierra. Y eso crea conflictos internos. Porque ¿cuántos en esta época no están culpando a Dios por esta pandemia? No han culpado a Dios porque se les murió un familiar. No han culpado a Dios porque no hace lo que ellos quieren. ¿Sí? Porque es que Dios no hace lo que yo quiero, pastor. Yo quiero esto, yo quiero aquello, pero Dios no lo hace. Y eso lleva a mucha gente a alejarse de Dios. Ese es un conflicto interno. Pero ¿cómo enfrentar nosotros esos conflictos internos? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no es el culpable de lo que está pasando. La culpabilidad la tiene ¿quién? La humanidad que se ha alejado de Dios. Y yo quiero que esto tú lo entiendas muy claro. Entiende esto. Si tú sigues pensando que Dios es el culpable de las cosas malas que suceden en la tierra, tienes un conflicto interno muy grande. La única manera de no tener ese conflicto interno es entender que es por el pecado, por la maldad, por la desobediencia del hombre que vienen cosas como esta pandemia. Vienen cosas como esta pandemia. Y eso no es culpa de Dios, entiende eso. Nuestro Dios es un Dios que nos dejó su palabra, que nos dejó estipuladas muchas cosas para que tú y yo andemos conforme al camino de Dios. Pero si yo no entiendo quién es, y cuando tú lees el libro de Job, puedes entender esa situación. Porque cuando Job empieza a padecer esas situaciones difíciles de la vida, esa crisis externa, esas dificultades, problemas, perder su familia, perder sus hijos, perder todos sus bienes materiales, perder su salud, pues uno diría, wow, qué conflicto tan tremendo. Pero Job tenía algo claro: Dios no era el culpable. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Mujer, vamos a recibir solo lo bueno de parte de Dios y no lo malo. Job entendía algo: Dios es soberano.
Dios es soberano. Dios no es culpable. Dios es soberano. Pero sabes que los amigos de Job, cuando llegan, ellos hablan de Dios y hablan hasta cosas equivocadas de Dios, porque ellos dicen que Dios es el que envía el mal, que Dios es el que castiga, que Dios es el que esto, que Dios es el que aquello, y entran a decirle a Job un reguero de cosas. Cuando tú lees el final del libro, cuando Dios se revela la vida de Job, Dios dice: estos amigos tuyos hablaron mentiras acerca de mí. O sea que lo que uno aprende en este libro, en el libro de Job, y te invito a que lo leas, es que Dios es soberano y que no todo lo que dice la gente acerca de Dios es cierto. No todo lo que dice la gente, y que Dios no es el culpable de todas las cosas malas que nos suceden a nosotros. Muchas veces es el pecado de la humanidad, o la mayoría de veces es por las consecuencias del pecado, de la maldad, de lo que sucede, que vienen estas consecuencias sobre la humanidad. Entiende eso muy claro. La primera forma de enfrentar, o la primera manera de enfrentar ese conflicto interno es entendiendo que Dios no es el culpable. Pero hay algo más, y es que Dios le dijo a Elías: salga, vaya, preséntese acá, vaya, háblele, vaya, ponga algo. Y lo tremendo es que este capítulo 18, desde el verso, podríamos decir, y leamos el verso 20 en adelante, dice así. Perdón, verso 19. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas, y Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. El pueblo no dijo una sola palabra. Voy a dejarlo hasta ahí. No sé si tú ves la situación que se presenta aquí. El pueblo estaba totalmente indeciso. Lo segundo que debemos hacer nosotros para enfrentar el conflicto interno es enfrentar el dualismo. Tú y yo tenemos que enfrentar ese dualismo que hay dentro de nosotros, o ese dualismo que hay en la sociedad. ¿Por qué? Elías le dice a Acab: oye, necesito que nos presentemos en el monte Carmelo. Cita a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas, al contrario, los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. O sea, que Elías sabía muy bien cuántos profetas tenía Acab y Jezabel, y que en este momento eran 850, que se sentaban a comer a la mesa del rey o de la reina Jezabel. Se sentaban, y resulta que hubo un hombre, que ese fue Abdías, que fue con el que primero habló Elías cuando se presentó con él, y este hombre le dice a Elías: mira, mi señor, yo pude proteger a 100 profetas, los tengo escondidos de 50 y 50, a los hombres de Dios, a los profetas del Señor, los escondí porque Jezabel mandó a matarlos, y yo los tengo escondidos, y los estoy alimentando con pan y agua. Los estoy alimentando con pan y agua. Y es curioso que 850, en un tiempo de crisis, de escasez externo, que no hay que comer, están a la mesa del rey y la reina comiendo muy bien. Pero que los hombres de Dios, en este caso esos 100, estaban allí a pan y agua. Y eso es una situación porque el pueblo de Israel, ¿con quién estaba? Cuando Elías les pregunta, le dice: oiga, ¿y ustedes por qué no se deciden? Decídanse.
¿Por qué no se deciden? Si Baal es Dios, pues síganlo. Y si Jehová es Dios, ¿por qué no lo siguen solo a él? ¿Por qué no lo siguen solo a él? Porque, y dice que el pueblo se quedó callado. Y tal vez tú estás preguntándote y diciendo, pastor, pero yo no tengo problemas que usted dice con eso. Yo creo en el Señor. Yo creo en Jesús. Yo le entregué mi vida a Él. Él es mi único y suficiente Salvador. Pastor, yo no vivo en el dualismo. Yo no tengo un conflicto interno dentro de mí porque pues yo no vivo en el dualismo. Pero el asunto es cómo solucionamos nosotros las dificultades o los problemas que se nos presentan en la vida. ¿Cómo los solucionamos? ¿Cómo buscas tú solucionar? Resulta que como se creía que Baal era el dios que enviaba la lluvia y Acera era la diosa de la fertilidad en esa época, entonces ellos lo que hacían era rendirle culto a ellos, el pueblo de Israel. Y cuando no funcionaba, pues tú imagínate en 3 años de no llover cuántas veces hubieran intentado pedirle al uno o pedirle al otro porque estaban indecisos entre Dios y Baal, entre Dios y Baal. Y estaban indecisos. Y el asunto es este. El dualismo es todo aquello que a ti y a mí se nos convierte como en nuestra opción para solucionar los problemas. Y si tú de pronto vas a Dios, y si tú de pronto buscas a Dios y dices, Dios, necesito ayuda en esto, necesito ayuda en aquello, y por alguna razón Dios no te contesta, Dios no te responde, porque yo me imagino que la nación de Israel durante 3 años le habían pedido muchas veces a Dios que enviara lluvia, pero tal vez como Dios no enviaba la lluvia, pues ellos ¿a quién iban? A Baal y a Acera, y estaban ahí en ese dualismo. Y entonces cuando tú le pides a Dios y Dios no te responde, ¿tú qué haces? Señor, abre puertas de empleo. Señor, ayúdame. Señor, soluciona este problema. Señor, sácame adelante. Pero si Dios no te ha respondido, ¿qué estás haciendo? De pronto estás pasando platica por debajo de la cuerda. De pronto estás llamando a amigos que tienen influencias. De pronto te saltas lo normal de ir a pasar una hoja de vida y entonces empiezas a llamar a un amigo, a llamar a este, a llamar a aquello, y entonces tú dices, bueno, si Dios no me responde, voy a buscar quién me responda. Voy a buscar quién me solucione este problema. Lo otro, el asunto es que si Dios no te ha respondido y si Dios no te ha sanado en esa situación que tú le estás pidiendo, ¿qué opciones buscas tú? Porque a veces uno encuentra cosas curiosas dentro de la iglesia. Y a veces uno encuentra personas que dicen, bueno, yo le he orado a Dios, yo le he pedido a Dios, Dios no me ha respondido. Pastor, a Dios toca ayudarle. Y por ahí dicen que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice ni la Biblia, ¿no? Pero la gente dice que lo dice la Biblia, pero eso es dualismo. Cuando yo mezclo lo que la gente dice con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? No, pastor, es que al que madruga Dios le ayuda. Y mezclamos cosas que dicen la palabra de Dios con cosas que no dice la palabra de Dios. Y entonces estamos en una mezcla, ¿sí? Pastor, es que pues hay que ayudarse, pastor, uno tiene que ayudarse porque es que esta vida, si yo no me ayudo, si yo no hago, si yo no esto, si yo no hago chicharroncito, ¿yo qué voy a pagar un parte, pastor? Pues mejor le doy 20,000, 50,000 a la gente de tránsito, mejor hago esto, y entonces tú vendes tus principios. Eso se llama dualismo. Cuando tú tienes una creencia, pero practicas algo diferente, ¿sí? Ay, yo creo que el Señor nos perdonó, pero yo no puedo perdonar a nadie. Eso es dualismo, porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Pero entonces tú dices, yo creo que Dios me perdonó, pero tú practicas que no puedes perdonar a nadie. Eso es dualismo, ¿sí? Y el dualismo es algo que ha seguido a la humanidad todo el tiempo. Y el dualismo es algo que está siempre allí.
Aun cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús y esta mujer le dice, Señor, nosotros adoramos aquí en Samaria, porque aquí nosotros tenemos nuestro lugar de adoración. Y cuando usted le dice, mujer, pero 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, la mujer le dice, no, Señor, pero es que sí, tienes razón. Y ¿sí me entiendes? Tenemos una religiosidad, pero practicamos algo diferente. Eso es dualismo. Eso es dualismo. Si tú dices que crees en Jesús, que amas a Jesús, que le has entregado tu vida a Jesús, pero no hablas con Él, pero no eres capaz de pasar 15, 20 minutos leyendo la Biblia, pero sí pasas hora y media viendo si se clasifica tu equipo favorito a los octavos de final o a la serie extranjera o a la liga europea, y ahí sí pasas 2 horas, 3 horas y como que tú dices, bueno, yo creo en Dios, pero es que dedicarle tiempo a Dios, pastor. Eso es dualismo, ¿sí? Cuando tú dices que crees en algo, pero en realidad tu práctica no es esa, ¿sí? Eso es dualismo. Cuando tú dices que amas a Dios, pero dices groserías, eso es dualismo, ¿sí? Cuando tú dices que amas a tu esposa, pero la insultas, eso es dualismo, ¿sí? Y yo no sé si a usted le gusta vivir con gente que parece que tuviera una doble personalidad, que se levanta y de un momento a otro está enojado, está bravo. Y usted le pregunta, bueno, usted está enojado, está bravo, ¿qué hicimos? Nada, es que yo soy así. Y al otro momento echa un chiste y al otro momento se ríe. Y como que tú no sabes. Entienda nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere que tú seas una persona dualista. Tú tienes que enfrentar el dualismo. Y entonces Elías, guiado por Dios, le pone una prueba a los seguidores de Baal, a los profetas de Baal. Y les dice que vayan al Monte Carmelo, que levanten un altar a Dios, un altar, cada uno a su Dios, hagan un sacrificio, pero que el que es el verdadero Dios debe hacer descender fuego del cielo, sin que las personas coloquen fuego, sin que las personas coloquen fuego. Entonces los profetas de Baal van y alistan su sacrificio, ponen su sacrificio allí, su toro, tal, lo alistan y ellos empiezan a danzar. Imagínate, 850 profetas haciendo bulla, levantándose, orándole a Baal, pidiéndole a Baal, y parece que pasó mediodía y en ese mediodía Baal no respondió. Y ese fue el desafío que Dios le mandó a Elías, que le colocara al pueblo. Y eso lo relata aquí en este texto, ¿no? Y ellos rogaban, clamaban, dice que hasta se sajaban, o sea, se hacían cortaduras, sangre, todo, gritaban, se desnudaban, hacían de todo, pero su Dios Baal no les respondió. Entonces Elías dice, listo, ahora miremos. Y entonces Elías levanta el altar al Señor, ofrece el sacrificio, pero lo tremendo es que la Biblia dice que le tocó reconstruir el altar del Señor, le tocó reconstruirlo. Y en el verso 32 dice así la palabra del Señor: con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron, háganlo una vez más. Les ordenó y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Pero ¿qué tuvo que hacer Elías? Tuvo que levantar altar, edificar altar al Señor. Que esa es la tercera manera como tú y yo podemos enfrentar el conflicto interno. Es cuando tú y yo decidimos levantar altar al Señor. Lo tremendo es que este texto nos dice, desde el verso 30, nos está recordando que el altar estaba destruido. O sea, no había un altar para Dios. Para Baal había altar. O sea, para otras cosas había tiempo, para otras cosas había dedicación, para otras cosas había entrega, para otras cosas había. Pero el altar de Dios
si tú lees allí el texto completamente, mira, el versículo 30 dice: entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Wow. Y es que el dualismo nos lleva a eso. El dualismo nos lleva a no tener una vida de altar para el Señor, a no tener una vida de adoración para Dios. El dualismo nos lleva a alejarnos de Dios y a permitir que el altar de Dios se derribe. ¿Por qué? Porque otras cosas son más importantes, porque otras cosas son mejores. ¿Yo cómo voy a encontrar paz en Dios? Mejor me voy para un parque, me voy mejor para donde hay naturaleza. ¿Qué voy a escuchar la palabra de Dios? Eso no me trae paz. Mejor me voy para otro lugar. O, pues, dejemos. Primero hago lo que me hace feliz y después, si me queda tiempo, pues, escucho a Dios. Y eso pasa. Ese es un dualismo muy fuerte. Pero la tercera manera como tú enfrentas el dualismo es cuando tú edificas altar al Señor. Edificas altar al Señor. Elías tuvo que reparar el altar porque el altar estaba derribado. Los profetas de Baal no tuvieron que edificar un altar porque ya estaba, porque ya era costumbre del pueblo ir a ese altar, pero el altar de Dios estaba en ruinas. Entonces a Elías le toca retomar todo, hacer el altar, levanta 12 piedras como símbolo de llamar a toda la nación a que vuelva a comprometerse con Dios, a que se comprometa nuevamente con Dios. Ahora, solo con Dios, no con Baal y con Dios, no en el dualismo, no, solo con Dios. Y entonces manda a echar agua, y tú dirías, agua, pero si querían que se quemara el asunto, y Elías manda a echar agua, y agua, 3 veces mandó a echar agua, y dice que se llenaron las rocas, todo se llenó de agua, y Elías solamente tuvo que hacer una oración. Y dijo en el verso 36, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y sabes, cuando el Señor respondió, porque el Señor y las palabras de Elías eran: Señor, que el corazón de esto se vuelva a ti. Y cuando ellos vieron que el fuego descendió del cielo, que Elías había mojado la leña, todo, y el fuego descendió, y dice que el fuego consumió absolutamente hasta las rocas, hasta las piedras, consumió absolutamente todo. Y es que cuando tú y yo levantamos altar al Señor, cuando edificamos altar a Dios, cuando edificamos ese altar que está en ruinas. ¿Y cómo edificamos ese altar? Cuando le dedicamos tiempo a Dios. Cuando, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, no hemos dejado de derribar el altar al Señor en nuestras casas, y mucho menos en nuestro corazón. Que tú no has permitido que tu corazón se aleje de Dios. Cuando tú no permites que tu corazón se ocupe de otras cosas, y si te queda tiempo, le das tiempo al Señor. No. Cuando tú edificas el altar al Señor es cuando le das prioridad en tu vida, cuando le das prioridad en tu corazón, cuando lo más importante para ti es rendirle adoración, rendirle alabanza a Dios. Y después de que le has rendido adoración y alabanza a Dios, ahí sí te dedicas a otras cosas. Qué triste es ver que esta crisis ha producido un conflicto interno en la gente. Qué triste es ver que la gente ya no tiene tiempo para Dios. ¿Y sabes por qué de pronto tú no tienes tiempo para Dios? Porque de una u otra manera tú crees que Dios es el culpable de esta pandemia.
Tal vez porque tu corazón se ha vuelto dualista. Y entonces otras cosas se han vuelto más importantes que Dios. Porque tú ya no crees que Dios pueda darte paz, que Dios pueda darte tranquilidad, que Dios pueda darte fuerzas. Tú ya no crees que Jesús puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ahora buscas esa paz en un parque, en una ciclovía. Ahora buscas esa paz en un paseo. Ahora buscas ese descanso en la piscina, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque te has vuelto dualista. Ah, sí, yo creo en Dios, pero yo mis necesidades las suplo sin Dios. Ahí es donde estamos en una crisis tremenda. Y el llamado de Dios en este día es en que tú tienes que solucionar ese conflicto interno. Recuerda que el capítulo 18:1 nos inicia hablando de 3 años de sequía, 3 años de escasez, 3 años de hambre, porque dice que había mucha hambre. Pero luego de que Elías enfrentó ese dualismo en la nación y reedificaron el altar al Señor, bueno, y entendió la nación que Dios no era el culpable, sino que el culpable era Acab y los dioses de Baal. Entonces Dios pudo enviar lluvia. Y al final del capítulo 18, tú puedes mirar cómo Elías fue y se postró en la cumbre del Monte Carmelo. Y en el verso 43 se ve la oración que él hace. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no veo nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y a la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes que te detenga la lluvia. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Imagínate, la crisis que produjo el conflicto interno era que no llovía. Pero a medida que entendemos que Dios no es el culpable de la crisis, a medida que enfrentamos el dualismo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, y a medida que edificamos el altar al Señor, edificamos nuestra vida, nos entregamos a Dios de todo corazón, que nos sujetamos a la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar con la crisis? Va a desaparecer. Porque ¿qué dice al final de este texto? Vino la lluvia. Elías oró y la lluvia vino. Vino la lluvia. Y tú tienes que entender algo. La bendición y la ética van de la mano. La bendición y la ética van de la mano. Tú no puedes pedirle a Dios que te bendiga si tú no tienes una buena ética. La bendición de Dios viene cuando tú tienes una buena ética. Pero podemos ver que Dios responde a la oración de su pueblo, a arrepentimiento, a un pueblo que se arrepiente y que destruye a los Baales, porque pues eso fue lo que hicieron allí. Y Dios es Señor del fuego y de la lluvia, o sea, Dios es el Señor absolutamente de todo. La palabra del Señor dice, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios, el Señor, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu. Pero ese Dios nos envió a un mediador. Y el único mediador que existe entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. No puedes estar buscando otro mediador. No puedes tener el dualismo de pensar que otro te va a ayudar con Dios o otro te va a ayudar a solucionar los problemas. No, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo que se encarnó, que vivió entre nosotros, que murió en una cruz, pero al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Solo existe una solución y ese es Jesucristo. Mi hermano, tú y yo necesitamos de dominio propio.
Necesitamos de dominio propio para entender que Dios no es el culpable de la crisis. Pero también necesitamos del dominio propio para enfrentar el dualismo que hay en nuestros corazones. Y necesitamos del dominio propio para edificar altar a Dios en donde vivimos. Porque no sabemos hasta cuándo vaya esta crisis. Aquí una nación se volvió a Dios. Tenemos que orar para que nuestra nación se vuelva a Dios. Para que nuestra nación se vuelva a Dios. Para que destruya los Baales. Para que acabe con tanta cosa. Pero si el pueblo de Dios, tú y yo, somos dualistas, estamos graves. Tú y yo no podemos ser dualistas. Tú y yo debemos entregarnos a Dios de todo nuestro corazón. Porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Te invito a que oremos. Padre, en esta mañana, Señor, en este día, yo quiero colocar delante de tu presencia la vida de cada persona que está escuchando esta palabra. De cada hombre, de cada mujer, de cada persona, Señor, que está allí y que tiene un conflicto interno dentro de él. Porque hay días donde entiende, Señor, que esta pandemia ha venido por causa del pecado, pero hay días donde te culpa a ti, Señor, de todo lo que está pasando. Ayúdanos en medio de ese conflicto interno. Ayúdanos a entender que tú no eres el culpable. Ayúdanos, Señor, a enfrentar el dualismo que hay dentro de nuestros corazones. Ese dualismo que hay entre buscar a Dios y buscar otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar ese altar que está derribado. Ese altar que se derribó en los hogares, en las familias, con la excusa de que no les gusta la virtualidad. Perdónanos, Señor. Porque tú eres espíritu y los que te adoran deben adorarte en espíritu y en verdad. Y Señor, no será ni aquí ni allá, sino será algo del corazón, algo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, ese eres tú, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos permitir que de nosotros salga agua tibia y agua salada, agua dulce y agua salada al mismo tiempo, Señor. Que a los tibios tú los vomitarás de tu boca. Ayúdanos, Señor, a entender que solo hay un Dios y solo hay un Salvador. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese eres tú. No hay otra manera de encontrar solución, Señor. Solo tú, Cristo bendito. Solo tú, Cristo maravilloso. Solo tú, el Cristo verdadero, eres el que nos lleva a la vida eterna. Señor, solo existe un camino para llegar al Padre, y ese eres tú, Jesucristo. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Ayúdanos a llegar a ti, Señor, y ayúdanos a solucionar ese conflicto interno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Amén y amén, Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, el Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te hable y puedas obedecer a su palabra. Bendiciones.